amigos que nos sintonizan en la tarde de hoy. Sean todos bienvenidos a otra edición de Evangélicos Unidos en Acción, y como habíamos prometido ya en unas horas más adelante, atrás, íbamos a estar compartiendo con ustedes una preocupación, ¿verdad?, que hemos tenido ante el avance de grupos que llegan a Puerto Rico, implantando una serie de ideas, estrategias de ígle crecimiento, que una vez empezamos a indagar un poquito más de lleno, ¿verdad?, en sus creencias, sus prácticas, pues entendemos que hay cosas sobre las cuales hay que poner sobre aviso a la Iglesia de Jesucristo. Me refiero al grupo llamado los G12, aquellos pues que están hablando mucho de la visión celular y los encuentros, ¿verdad?, que son las formas que ellos tienen para trabajar esto que ellos entienden que es una visión que recibió su líder. A manera de introducción, antes de entrar de lleno, ¿verdad?, en qué estas personas están haciendo, nosotros queremos decir que el propósito de este estudio es que los creyentes se den cuenta de los peligros que acechan al pueblo de Dios y las cosas que en nombre de Dios y del Evangelio se están introduciendo en las iglesias por la desidia e ignorancia de muchos de sus pastores, ancianos u obispos que están muy ocupados en cosas, ¿verdad?, que no corresponden con su responsabilidad, y que como consecuencia de ello no solamente no tienen el conocimiento para denunciar estas cosas, por lo mucho que ignoran, sino que han perdido algo que es sumamente importante en lo que es el líder, lo que es el pastor, lo que es un obispo, lo que es una persona que tiene responsabilidad. Y es la responsabilidad de sobrever, es decir, de ver más allá de lo que hay en estos movimientos modernos. A veces pues no se hacen estas denuncias porque no queremos confrontar hermanos, no queremos confrontar amigos, no queremos confrontar a colegas que han caído presas de estas nuevas herejías modernas. Y obviamente yo no sabía que era esto hace unas cuantas semanas atrás. Simple y llanamente pues escucho unos comentarios que me hace un colega pastor o invitaciones, mira que se está reuniendo este grupo y qué sé yo. Y como a mí me gusta pues averiguar obviamente las cosas antes de hablarlas, pues comencé a hablar con diferentes personas que han estado en algunos de estos encuentros, hacerle preguntas, ¿verdad?, sobre lo que vieron allí, gente que lleva más tiempo, pues que cándidamente pues también pues comparten unas cosas con uno y que están muy entusiasmados con este tipo de visión. Y en la medida pues que uno va recibiendo ese insumo, ve la cantidad de líderes, pastores denominacionales en este país, gente inclusive de la misma fraternidad pentecostal, algunos de sus líderes prominentes, facilitando el que personas que han tenido esta revelación en Sudamérica pues vengan a Puerto Rico, reúnan a miles de personas, se les abran, ¿verdad?, las puertas para que enseñen las cosas que creen. Pues realmente esto pues es bien preocupante. O sea, vi parte también de las páginas que estos grupos G12 tienen en el internet, donde hablan de muchas cosas bonitas y tremendas, experiencias bien lindas de crecimiento, y muchas de estas cosas así si uno las examina por encima se ve muy bien. Bueno, imagínense una fórmula para crecer la iglesia, se ven unos resultados inmediatos, éxito, muchas cosas bonitas y positivas que a veces hacen que las personas pues no indaguen un poquito más adentro, ¿verdad?, sobre lo que son las creencias de unos grupos. ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar estos movimientos? Mire, hermano, la meta de la predicación y el estudio de la palabra es llevar a la iglesia de Jesucristo a la santidad y al servicio.
al altar de la consagración y a la mies, ¿verdad? La mies es mucha, los obreros pocos, y hay que ir a predicar el Evangelio. De agonizar, ¿verdad? En parir hijos espirituales y luchar y vencer todas las obras y las maquinaciones del enemigo. O sea, Dios nos ha llamado a conquistar almas, a librar cautivos, y dice la Biblia que tenemos las armas de milicia más poderosas, son las armas espirituales que tenemos en Dios. Y cuando uno mira todo esto, uno solamente puede decir, ay, de aquellos predicadores y maestros que buscando sus propios intereses por cobardía, timidez, lo que sea, refrenan la espada de la palabra de denunciar el pecado, la maldad y la herejía donde quiera que se manifiesta. El Salmo 149:6 nos exhorta y dice, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Adoramos y bendecimos el nombre de Dios, pero la espada de la palabra la tenemos que tener presta en la mano. O sea, porque nosotros estamos viviendo tiempos finales. Ustedes escucharon, en programas anteriores estábamos hablando de que una de las señales características del pronto regreso de Cristo a la tierra iba a ser el engaño. Una palabra que se repite en varias ocasiones en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, donde los discípulos le preguntan al maestro, ¿cuál es la señal? No le preguntó sobre las señales, ¿cuál es la señal que va a marcar el regreso tuyo y que se cumpla todo lo que dice la Escritura? Y Jesús habló de señales y habló de una señal también en Mateo 24. Y la señal de la que habló Jesucristo fue engaño. Cuidado que nadie os engañe, se van a levantar falsos mesías, falsos apóstoles, van a decir, mira, el Mesías está aquí, el Cristo está aquí, tengan cuidado, porque van a levantarse mucha gente para tratar de confundir. La Biblia a nosotros nos advierte también en Jeremías 48:10 que maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Si usted ha sido llamado al liderato, al pastorado, usted tiene que ser bien responsable haciendo la obra de Dios. Y el día que usted se encuentre haciendo la obra de Dios indolentemente, negligentemente, por tener miedo de utilizar la espada de la palabra, la Biblia dice claramente lo que pasa aquí: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Tenemos una responsabilidad. ¿Por qué tenemos que estudiar estos movimientos? Porque la Biblia a nosotros nos ordena hacerlo. Si usted va, por ejemplo, a Romanos capítulo 16, verso 17, la palabra nos dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Esto es un mandato. Mire, que nos fijemos en la gente que causan divisiones y tropiezos y que nos apartemos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Por qué tenemos que estudiar estos movimientos? Efesios 4:14 nos dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primera de Timoteo 4:16 nos dice, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, porque si no somos diligentes en ver que estamos en la fe y en la doctrina correcta, nosotros nos vamos a engañar y vamos a engañar a la gente que está bajo nuestro cuidado. Hechos capítulo 20, versos 28 y 29 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y última razón por la cual nosotros debemos estudiar estos movimientos, Tito capítulo 1, verso 9. Retenedor de la palabra fiel como tal y como ha
ha sido enseñada para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Siempre que se va a estudiar algún tipo de doctrina, algún tipo de movimiento, pues usted tiene que mirar primero quiénes son los fundadores. Los fundadores, César Castellanos, el pastor César Castellanos y Claudia de Castellanos, son los fundadores de la llamada Misión Carismática Internacional. También tengo conocimiento que también fueron fundadores del Partido Nacional Cristiano de Colombia. Castellanos tuvo una iglesia que, según se dice, en un año creció de 30 a 120 personas, pero él, disconforme con el resultado numérico, renunció y se apartó de ellos. Mire, hermano, usted es un pastor y empieza con 30 y al año tiene 120 personas. Eso es crecimiento. Y este pastor dice que renunció porque no le gustó el número y se apartó de esa iglesia. Mire, mi hermano, cuando uno escucha testimonios de esta naturaleza, uno comienza a pensar, bueno, ¿cuál es la definición de éxito que esta persona tiene? Mire, y voy a citar un libro de él. Dice el propio Castellanos en uno de sus libros, y lo estoy citando de su libro: en 1991 sentimos que se aproximaba un mayor crecimiento, mas algo impedía que el mismo ocurriera en todas las dimensiones. Estando en uno de mis prolongados periodos de oración, pidiendo dirección de Dios para algunas decisiones, clamando por una estrategia que ayudase a la fructificación de las 70 células que teníamos hasta entonces, recibí la extraordinaria revelación del modelo de los 12. Dios me sacó el velo. Fue entonces que tuve claridad del modelo que ahora revoluciona el mundo en cuanto al concepto más eficaz para la multiplicación de la iglesia, los 12. En esta ocasión escuché al Señor diciéndome: vas a reproducir la visión que te he dado en 12 hombres, y estos deben hacerlo en otros 12, y estos a su vez en otros. Cuando Dios me mostró la proyección de crecimiento, me maravillé. En otra parte de otro de sus libros, Castellano dice, y escuchen bien esto: sentí mi espíritu desprendiéndose de mi cuerpo. Luché, pero una fuerza invisible manejaba mi alma. De repente vino a mi mente la prueba del mes anterior y recordé las palabras: no es la hora. Me apropié de ellas y dije: Señor, no es posible que permitas esta muerte, no es la hora. Tú me necesitas en la tierra. Dame fuerzas para regresar a mi cuerpo y poder levantarlo en tu nombre. Castellanos dice que los sueños son el lenguaje de Dios, pero cabe a todo cristiano estudiar las Sagradas Escrituras y no dejarse engañar por aquellos que se atribuyen ser los únicos canales de la revelación de Dios. Recuerdo un pasaje que está en Jeremías 23:25, donde el Señor decía: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. Mire, Dios habla a través de sueños, pero no todos los sueños son de Dios. Por eso, si algo nosotros necesitamos en este tiempo, es discernimiento espiritual, para poder discernir lo correcto de lo incorrecto. Cuando nosotros vamos a los contenidos, a los fundamentos, a las prácticas de estos grupos, yo quiero compartir algo de esto con ustedes. El movimiento G12, como se le conoce, se presenta como la gran propuesta para el nuevo milenio. Pero poco de nuevo tiene este movimiento paraeclesiástico. Lo que más atrae es la facilidad de crecimiento que demuestra. Pero sus prácticas y doctrinas, ahí no hay nada de nuevo. No hay nada de nuevo para personas que sean estudiosas de la palabra y de los hechos históricos en las iglesias a través de los siglos. Todo es bien estudiantes serios de la Biblia y de todas las iglesias que se han levantado a través de los tiempos. Saben cómo se levantan, saben cómo se dividen iglesias, conocen los falsos cultos. Y cuando uno lee estas cosas, aquí no hay muchas cosas nuevas. Aquí hay muchas cosas de otros grupos que se han levantado en el pasado, tanto evangélicos como católicos. Y hay cosas muy parecidas, muy parecidas.
La mayoría de los participantes desconocen los orígenes del movimiento y sus propuestas, y hermano, y esto es importante. Cuando usted está en una iglesia, cuando usted está en un concilio, usted debe conocer la historia de su concilio, debe conocer la historia de su iglesia. Porque una de las cosas más tremendas donde se nutre la gente que engañan es cuando se habla del frosting, de lo bonito, de lo lindo, de las cosas, pero la gente ignora las historias de sus líderes, dónde vinieron, cómo se convirtieron, cómo Dios los llamó, o sea, qué tienen publicado como libro, ¿verdad? Y muchos hermanos, fascinados por el impacto emocional y el aparente resultado inmediato, muchos de estos hermanos indoctos y personas que tal vez tienen una muy buena fe, porque hay gente que está metida en esto, que mire, son hermanos preciosos, que de buena fe tuvieron unas situaciones en su iglesia, la iglesia no crecía, habían pruebas, situaciones, y de momento pues alguien le dice, mira, tú puedes crecer en un poquito de tiempo, puedes crecer en una forma terrible, y mira cómo que él creció, y mira aquella iglesia, y mira este movimiento. ¿Y qué pasa? Si usted no conoce mucho las escrituras y solamente ve los resultados, pues eso es bien tentador. Esta gente tiene varias cosas, ¿verdad?, dentro de lo que es su movimiento. Yo voy a tocar algunas de ellas, con alguna refutación de algunos de los puntos. Lo que tú acabas de decir es cierto, hay gente muy buena, muy decente. Yo creo que el deseo de prosperar la obra de Dios y la frustración que han tenido en su ministerio los ha movido a bregar con esto. Y yo te lo digo porque yo tengo gente que son muy cerca de mí en América Latina que están, y tú sabes, entonces hay algo que yo le pregunto y me dicen, no, yo cojo lo bueno y dejo lo malo. Y en eso pues hay un peligro. El peligro de esto, lo vamos a tocar un poquito más adelante, y es el hecho de que cuando algo no está bien, pues mire, no se meta. O sea, porque tal vez usted ha visto, qué sé yo, ha cogido una clase, 2 o 3, no ha visto la totalidad de las enseñanzas de estos grupos. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a tocar algo, al contrario de lo que muchas personas piensan, el movimiento G12 no es uno evangélicamente serio. O sea, no trabaja para el bien común del evangelio, ni viene para sumar con las iglesias que ya existen. Y eso es una de las cositas que uno debe examinar seriamente. Mire, yo respeto a la gente que tienen ministerios y empezaron desde cero. Porque es fácil usted ir y vaciar o saquear 10 iglesias y tener 500 personas, son mamey. Pero qué difícil es usted que quiso evangelizar y tenía 5 personas en la marquesina, y esas 5 se ganaron 5, y después en la marquesina habían 25, y los hermanos empezaron a llegar, la gente empezó a convertirse, y tuvieron que salir y alquilar un local, y el que empezó solito, dando un testimonio en una plaza pública o parándose en un sitio, pues tiene una iglesia grande. Y esa iglesia grande, la gente se convirtió y trajo a otro. Eso es el crecimiento de la iglesia. Pero ¿de qué crecimiento estamos hablando de una persona que tiene 1000 miembros y 980 se los robó de diferentes iglesias? ¿Qué crecimiento es ese? O sea, por eso nosotros siempre tenemos mucho cuidado cuando alguien dice, pues mira, yo estoy trabajando para que todas las iglesias se nutran. Ah, pues gloria a Dios. O sea, es como el evangelista que hace una campaña y hay un montón de pastores que se llevan un montón de talentos de los que se convirtieron allí. Pues mira, se operó en el beneficio de toda la iglesia. Pero imagínense qué pasaría en una campaña si un pastor dice, yo me quiero quedar con todas las talentas y yo no quiero que ninguno de los otros compañeros se lleve una. Pues sería señalado como una persona que está violando una ética, porque allí todo el mundo colaboró para que eso fuera de esa manera. O sea, cuando nosotros hablamos de G12 se trata de una organización que muchos ya están catalogándola de herejía, que viene a arrebatar miembros de iglesias ya constituidas, y muchas personas señalando que con fines declaradamente financieros. Y un ejemplo es la solicitud de donativos para unas obras y unos proyectos que ellos tienen, que sus páginas de internet pues hablan de ellos. Y cuando uno mira estas cosas, pues ve cómo se van tipificando, ¿verdad?, las reales intenciones. Los promotores de este sistema de evangelismo desean que la visión celular sea aplicada íntegramente en una iglesia. Porque yo no tengo nada en contra de las células. Aquí hay miles de iglesias que son grandísimas, que la gente vive bastante lejos, y se reúnen en células en hogares.
Y entonces, pues, cultos más grandes, por ejemplo, como los domingos, se reúne todo el mundo. Así es la iglesia de Cho. Pues, es una iglesia de millones de personas que viven a cientos de millas. Pues obviamente se reúnen en células, ¿verdad? Pero aquí esta gente dice, no, usted entra aquí y usted, ¿verdad?, tiene una adhesión con la filosofía del G12, usted tiene que aplicar íntegramente la visión tal y como Dios se la dio al fundador, el que recibió la revelación divina. Ellos rechazan la posibilidad de que la iglesia utilice solo una parte de su plan y deseche lo demás. La teoría de que algunos cogen una parte y dejan lo otro. Pues sencillamente no están metidos, porque el que está metido tiene que hacerlo íntegramente y no puede coger una parte y otra no. O sea, las personas que dicen, no, yo desecho lo malo y cojo lo bueno, son las personas pues que están yendo porque quieren ver la estrategia para ver si pueden aplicar esa estrategia en sus grupos, pero no están metidos dentro completamente, porque si están metidos dentro completamente, tienen que hacerlo tal y como están en los manuales de capacitación de estos grupos. O sea, es un paquete cerrado que debe ser aplicado tal como fue diseñado sin la mínima variación del modelo original. Es de esta manera que la visión va a rendir sus frutos con efectividad. ¿Qué nosotros podemos decir en términos de esto? ¿Qué es lo primero que presenta los grupos de 12? Bueno, yo creo que viendo al enemigo, ¿verdad?, los deseos y las ambiciones de muchas personas que están en la iglesia, y lo único que piensan no es meramente en ganar almas, sino sumar números. Porque usted sabe que después de los números viene la satisfacción personal, el orgullo, los recursos económicos. ¿Cuántas personas aquí con tremendos recursos económicos no le ventilaban y le tiraban la abundancia que tenían a otros ministerios en crisis? A mí me lo hicieron. Mire cómo da la gente aquí, mire, nosotros sí que tenemos chavos. Yo viví eso lo viví yo prendí el televisor y veía a uno de estos líderes coger los billetes en la mano y decir mi nombre y apellido, y decir, mira, aquí dan, allá lo que dan son promesas, aquí dan billetes. Pues, o sea, esas cosas nada más pues le van mostrando a las personas pues el carácter que tienen la gente, ¿verdad?, que dicen estas cosas. Y sabiendo el enemigo que hay gente así, trazó un plan para cautivar a personas ambiciosas o personas de poca preparación bíblica. Entre las personas involucradas en el G12, pues mire, también hay cristianos honestos, sinceros, con muy buenas intenciones, pero no podemos olvidar el hecho de que ese es justamente el plan satánico, extraviar a los que ellos han salvo. O sea, definitivamente, si hay algo que está en la mente del enemigo, es descarrilar al que ya está en la fe. O sea, el programa en sí parece muy bueno y cristiano a primera vista, pudiendo tal vez inclusive engañar al más meticuloso examinador, pero cuando usted lo analiza exhaustivamente, no podemos llegar a otra conclusión que no sea que es una burla al verdadero evangelio que nosotros hemos conocido. Y aquí empezamos ya de lleno en muchas de las cosas que hay en sus manuales y que tenemos que mirarlas y examinarlas detenidamente. Número 2, el método. Su método se apoya en lo que ellos llaman preencuentros, encuentros, posencuentros y reencuentros, como forma de lavado cerebral, donde son inculcadas ideas a veces hasta supersticiosas con relación al número 12, con una práctica clara de algo que se llama numerología, y que eso no es de Dios ni es una práctica cristiana. Que eso es meterse a la Biblia para buscar números, para empezar a decir, pues esto significa esto y esto significa aquello. Podrán haber números que tienen una simbología en el libro de Apocalipsis y en otras partes de la Biblia, pero es sumamente peligroso el usted empezar a bregar con numeritos dentro de la Biblia para hacer predicciones y pronósticos y cosas, ¿verdad? O sea, hacen parecer el número 12 como uno de la suerte, que abre supuestos caminos para el éxito y el crecimiento instantáneo de la iglesia, en detrimento de los otros demás números que existen en la Biblia. O sea, se crea una expectativa a un punto tal de que las células no pueden pasar de 12, o sea, no pueden pasar de ahí. Que nosotros podemos decir, mire, nosotros podríamos estar un programa entero hablando del número 12 en la Biblia, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante para que usted también tenga idea de cómo refutar cuando le viene
vienen con estas cosas, mira que la Biblia dice esto, mira Apocalipsis habla de las 12 puertas, de aquello de esto, de lo otro, de lo otro, ¿cómo usted puede refutar eso? Pero así someramente, nosotros podemos decir que bíblicamente el número 12 es un uno común, a pesar de la simbología que pueda tener el libro, como en el libro de Apocalipsis. Número 3, visión. G12 se presenta como una revelación divina que supervaloriza la visión de los 12 como solución última para la iglesia de los días actuales. Y la palabra nueva se utiliza ininterrumpidamente por la G12 y carga intenciones malignas con el objetivo de desestabilizar iglesias que ya existen, como si ellos, los que están practicando esto, fueran la última revelación de Dios para el momento. Mire, hermano, cuando yo escucho a gente pues decir, nosotros somos la última revelación, y uno ve ese exclusivismo, ya uno sabe que hay gente que está apartando a esa gente. Y una de las primeras cosas que empieza a latir en el corazón de la gente es el orgullo. El orgullo. Pues yo me siento mejor que aquello porque yo tengo la última revelación de Dios. Como si ellos fueran eso, ¿verdad? La última revelación de Dios para el momento. Y peor aún, los líderes de la G12 dicen que las iglesias que no participen de esta nueva visión eventualmente serán sustituidas por otras. Mire, mi hermano, aquí hay gente que está predicando la sana doctrina durante años y décadas. Porque no entre en una nueva visión que Dios le dio a un hombre en Sudamérica, quiere decir que su iglesia ya va a ser sustituida y usted va a ser descartado y rechazado y su ministerio va a ser echado hacia un lado. O sea, nosotros no podemos aceptar eso. ¿Cómo nosotros podemos refutar esto, hermano? Mire, toda revelación de Dios al hombre ya se encuentra registrada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no cabiendo añadir nada más. Mire, usted también pueda ver manifestaciones nuevas que Dios hace. Aquí una vez no era común ver gente con las muelas platificadas y Dios hizo eso. Y son manifestaciones y prodigios que Dios hace en su amor y en su misericordia. Y eso es legítimo. El asunto del aceite que lo vimos, manifestaciones, pero que no se... pero eso no tiene que ver con doctrina, no tiene que ver con doctrina. No tiene que ver con verdades fundamentales del Evangelio, sino con manifestaciones de Dios para bendecir, para sanar. En una continuidad, porque eso no era continuo. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y mire, Apocalipsis 22, 18 y 19, que debería poner a temblar a muchos de los que les gusta añadir y quitar. Dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una cuarta cosa que estos grupos están proponiendo es algo que le llaman ellos la unción. Y acentúan que solamente la persona pasando por una serie de etapas, que ahorita vamos a mencionar, pues finalmente pueden llegar a la unción. Y esa es la unción que va a traer el éxito. Mire, hermano, usted se convierte, el Espíritu Santo viene a morar sobre usted, el Espíritu Santo viene y lo bautiza con el fuego de arriba, ya usted está ungido. Primera de Juan 2:20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, hay de aquellos que te dicen a ti, mira, para tú ser ungido tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y las cosas que te están diciendo, muchas de ellas no están ni en la Biblia y algunas son hasta antibíblicos. Hay elementos, por ejemplo, que ya se vienen practicando en mucho tiempo, y esta gente lo que hace es que agrupa todo esto. Hay una cosa que se llama la quiebra de maldiciones. O sea, los encuentros, que son las actividades o retiros que esta gente va, exigen de las personas la confesión de pecados, incluso los cometidos en el vientre materno, a fin de que se rompan todos los vínculos del pasado, pensamientos buenos o malos, incluyendo ministerios y credos, para dar inicio a una nueva vida. Para eso los participantes se someten a una oración dirigida que se llama quiebra del vínculo. Mire, mi hermano, ¿a dónde nosotros dejamos el pasaje de 2 de Corintios 5:17? Que dice que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Mire, usted le entregó su vida a Cristo y su pasado fue perdonado. ¿Y dónde dejamos primera de Juan? Sí, no dejamos primera de Juan 1:9. Sería bueno que la gente se lo busque, porque no podemos dejar esa parte de la Biblia. Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que en el momento que nosotros confesamos nuestros pecados, hay perdón, entonces que hay que seguir confesándolo. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Usted es cristiano, va a un sitio, usted tiene que volver a someterse a muchas de estas cosas para realmente usted ser salvo. De hecho, hay otra cosa más que ellos le llaman la liberación y sanidad interior. Y se explica de esta manera, o sea, en los posencuentros se enseña que el individuo debe de guardar la enseñanza que tuvo en el preencuentro. De hecho, un hermano pastor que fue a uno de estos sitios, pues le dieron un momento que tenía que guardar secretividad sobre lo que se iba a decir allí, y que el que no pudiera hacer eso, pues saliera. Mi hermano, ¿dónde en la Biblia nosotros vimos a los apóstoles haciendo cosas en los secretos? O sea, el ministerio de Cristo fue público. O sea, y sí pueden haber algunas cosas que se enseñan en la iglesia, un estudio bíblico que tal vez usted no le enseña en la plaza pública, en una predicación, pero nadie aquí, como en las logias ni en lugares de esto de ocultismo, están diciendo a la gente: no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes entrar aquí, tú no puedes participar de esto, o si tú tienes esto, tú no puedes ir a revelar eso allá afuera cuando tú salgas de este salón. O sea, muchas de estas personas dicen que esto lo que hace es crearle interés al misticismo, pues le crea interés a la gente de ir a ver lo que está ocurriendo. Mira, si era el Opus Dei, ¿por qué cuando cogían a la persona esta que fundó el Opus Dei y le decían: ¿por qué tanta secretividad dentro de esos grupos católicos, en el grupo llamado Opus Dei? ¿Y qué decía el líder? No, esa secretividad, eso es inventado por nosotros para estimularle a la gente el deseo de saber qué somos. Pero mire, mi hermano, yo no me trago eso. A veces el secretivismo, como lo ocurre, ¿verdad?, que en los pastores que van y hacen barbaridades y le dicen a los feligreses: no vayas y digas esto, que yo hice esto contigo, o no digas esto, o en tu casa no vayas a decir esto, porque esto te lo dice el siervo de Dios a ti, que eres el recipiente, y esto tú no lo puedes revelar. Y en muchas ocasiones lo que pasa es que esa persona no quiere que usted vaya donde una persona que sea temerosa de Dios y le diga: mira, lo que te dieron fue una herejía, una barbaridad. O sea, miren, según ellos, la salvación es aquella conquistada por la regresión, la quiebra de maldición y la sanidad interior. Tú tienes que pasar por esos procesos para ser salvo. ¿Y dónde está la expiación? Sí. ¿Y dónde está la justificación por la fe? Pues a eso es que vamos. 5:1. O sea, de esa forma invalidan el sacrificio perfecto, completo y final de Cristo en el Calvario, creando nuevas salvaciones con supuestas promesas en nombre de Dios, diciendo que ahora sí la salvación llegó, llevando a muchos cristianos a que duden de su propia salvación en Cristo. De hecho, hay personas que llegan a decir que todo cuanto aprendieron previamente en la iglesia, en los cultos, los estudios bíblicos, escuelas dominicales, seminarios, antes de llegar a G12, no era la verdad, porque solo ahora, después de haber entrado, encontraron la verdad. ¿Qué nosotros podemos decir para refutar esto, hermano? Mire, hermano, toda y cualquier tentativa de cancelación de pecado por regresión, quiebra de maldición y sanidad interior como práctica de autoproclamar una salvación perfecta, invalida el sacrificio vicario de Cristo Jesús. ¿Qué dice Hechos 3:19? Así que arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Hebreos capítulo 7, verso 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Isaías 38:17, he aquí gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.
Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es la bendición del Evangelio, ¿no? Entonces es una herejía que va contra la absoluta eficacia del sacrificio de Cristo, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Entonces aquí está una gente diciéndole a uno, mira, lo que pasó no fue suficiente. Es la misma tendencia herética de aquella teoría de William Branham y de Oscar, donde decían que hasta que tú no te bautizaras en el nombre de Jesús, tu salvación no era completa. ¿Sabes? Es la misma cosa, pero en un nivel peor. Esto es muchísimo, porque esto es peligrosísimo contra una doctrina fundamental, ¿verdad? La expiación, de la muerte expiatoria. Miren este otro pasaje, Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Otra cosa que ellos también practican es lo que ellos le llaman renuncia. La renuncia es predicada en los encuentros G12 como forma de rechazo a los conceptos, hábitos y costumbres de la vida cristiana que antes tú profesabas. Mi hermano, renunciar a la luz de la Biblia es el acto de dejar, repudiar o abdicar una cosa, pero nunca de lo que es bíblico, nunca de lo que a ti te enseñaron que vino de la Biblia y que tú sabes que es la verdad, y sí de lo que es herejía y de lo que es antibíblico. Eso sí que nosotros tenemos que renunciar, pero como usted tiene que pasar por un proceso donde usted tenga que renunciar a todo lo que usted aprendió anteriormente en la iglesia. O sea, hay otra cosa que se llama el culto de aproximación, cuando esa gente van llegando a los 12, o sea, la G12 en su formación de células descaracteriza el modelo bíblico de la iglesia en algunos puntos. Primero, o sea, la iglesia no puede pasar del número 12. La célula. Sí. Pero en esto yo tengo una pregunta. ¿Es la gente que pertenece a la célula? Sí, o sea, una vez llega a la célula, pues tienen que seguir reproduciendo, hacer 2 de 12, así. El tamaño de una célula no puede pasar de 12. No puede ser 20, no puede ser 20. No, porque ese es el número. O sea, cuando tú empiezas a decir que es un número mágico que te va a llevar al éxito. Entonces, mira, Racky, mira esto, o sea, la lógica a ti te dice que si tú tienes una célula y la célula llega a convertirse en una célula de 25 personas, ya son una iglesia, ya no una célula. ¿Ves? Las células a veces, los que inventaron los conceptos de células, porque tú sabes que desde la iglesia primitiva se reunía en las casas y en medio de persecuciones, en medio de un montón de cosas, ellos no podían haber un culto de 20 o de 30. O sea, ellos me imagino que eran 2 o 3. Y en la actualidad como en la China las células son pequeñas, ¿por qué? Porque hay que llegar así, uno a las 4, otro a las 5, otro a las 6, para no levantar sospechas del gobierno de que se están reuniendo ahí para que no los arresten y los metan a la cárcel. Y las células son pequeñas y ellos mismos cuando ven que las cosas están creciendo las rompen. Pero es como algo que sale de ellos, de que mira, tú sabes, vamos a protegernos y vamos a seguir llevando el evangelio a parte. Pero esto ya es algo totalmente programado. Crea una especie de misticismo. Algunas de estas células hacen el recogido de ofrendas o diezmos, las células tienen la autonomía de bautizar nuevos convertidos, las células no tienen la libertad de predicación libre, tienen que utilizar el lenguaje del mentor, que está en los manuales G12. Pero eso ya contradice la libertad de predicar el evangelio. No, pero es que, o sea, cuando hay cosas que son manuales y tú tienes que hacer las cosas por el libro, porque si no alcanzas el éxito, pues entonces tú empiezas a sustituir los manuales por otro manual que es el manual del cristiano, que todo el mundo sabe, ¿vale? Mire, en el culto, los cultos que se desarrollan semanalmente se enfatizan hasta el cansancio la necesidad y obligatoriedad de asistir a los preencuentros, a los encuentros y a los post-encuentros. Se motiva a las personas con palabras alentadoras, y si esto no basta, se toca el ego de los hermanos. A veces se utilizan versos bíblicos fuera de contexto para presionar, mira, Dios quiere a los valientes, los cuales van a morir en el desierto. Mire, hermano, yo no tengo que manipular a la gente para que predique el evangelio. Cualquier persona que se convierte de verdad
yo no tengo que apoyar porque esa persona ama a Dios y quiere evangelizar y quiere compartir su fe. Se piden que las personas se comprometan a llevar adelante la visión y los que no lo hacen son rebeldes, improductivos, cobardes. Es restringido el acceso directo al pastor principal, todos deben sujetarse a sus líderes, confesarle sus inquietudes, problemas y pecados. Se crea un cerco de superioridad y protección alrededor del líder. Sí, o sea, muchas otras actividades son recortadas, ya no es tan importante el estudio a profundidad de la Biblia, como la prioridad pasa a ser G12 y la visión celular. El método pasa a ocupar el primer lugar y no Jesús, con su fundamento, ¿verdad? En la Biblia. Y ahí es donde tarde o temprano viene la ruptura, porque muchos se retiran disconformes por el abandono de la palabra de Dios como autoridad. Porque cuando la autoridad suya es un hombre y escribió un libro que dice que es la revelación de Dios para este tiempo y usted tiene que sujetarse a eso, porque esa es la revelación y no puede haber variación de eso, mi hermano, cada vez que pasa esto, estas cosas se convierten en culto. Porque el libro que sigue siendo la autoridad máxima para el cristiano se llama la Biblia. Es como, ¿verdad?, que el que se compra un librito en una librería cristiana, yo me acuerdo, bueno, puedo decirlo, la primera vez que yo leí un libro de Paul Yuicho, me chocaron algunas cosas que leí porque pues yo estudié muchas cosas antes de convertirme y decía, mira, tiene un elemento de budismo. Tenía en su libro visualización. Sí, visualización y otras técnicas. Una práctica oriental. Y ocultista. Y ocultista. Y yo decía, espérate, ven acá, pero esto como que no me cuadra, como que la Biblia uno le decía, espérate, ven acá, el hombre es un hombre de Dios, pero él no estará haciendo una mogolla entre cosas que aprendió de la Biblia y otras cosas que vinieron de su tradición, ¿verdad? Como budista. Pues sí. Mira, yo me acuerdo, mira, para ser más franco, aquí una vez vino un hermano en un culto, recién convertido, espiritista, se convierte al evangelio. Y un día en un culto de oración todo el mundo cae en bendición y viene el hermano y dice, siento una influencia. Y el Señor te reprenda, esto no es una influencia. O sea, aquí es que está el espíritu. Y le ministramos liberación. Y después me dijo, bueno, lo que pasa es que como yo veía a la gente danzando, pues eso lo hacía yo en la sesión. Y el problema, con la iglesia en Brasil pasó un problema. Y son hermanos buenos, muy buenos. Yo no me atrevo a decir que no son de Dios. Muchos de estos grupos brasileños vinieron, recuerden, Brasil es sumamente vinculado a hechicería y todas clases de santería y de religión africana. Pues muchos de ellos se convirtieron al evangelio y trajeron muchas de estas técnicas y prácticas al evangelio. Y de ahí es que tú ves la confusión que hay. La rosa bendecida. Todo eso. Y muchas de estas cosas, ¿verdad?, que uno ve. Y usted va y ve un culto de esta gente, que no sé cómo se llama, la Iglesia Universal de Jesucristo. Sí, no, y son gente es un culto. No, tú no puedes decir que esa gente no ama a Dios. Pero hay prácticas que son peligrosas. Peligrosísimas. Y las traen envueltas del mundo donde vinieron. Así que alguien, y la culpa está en el liderato. Porque el liderato que fundó esa iglesia se quedó con las prácticas del espiritismo, de la santería, y lo que hicieron fue lo que yo estaba hablando ayer aquí, cristianizaron, si se puede decir eso, justificaron esas prácticas, y lo que hicieron fue que la introdujeron dentro del cristianismo con otro manto, con el mismo perro, con otro collar. Mira, aquí se pretende que un nuevo convertido se desarrolle y obtenga un crecimiento en un tiempo récord. Entonces, mira, aquí, ¿qué puede ocurrir en la vida de un recién convertido que lleva 2 o 3 meses convertido y que está metido en cuanto encuentro y todas estas cosas? Y lo que le están hablando es de la visión de César Castellano, la visión celular, esto, aquello, lo otro. Y esa persona ni siquiera ha tenido la oportunidad de leerse la Biblia. Pues mire, sabe más de esta filosofía que de la propia Biblia. O sea, y dime tú, las personas que andan en cultos extraños aquí, ¿qué demanda mucho de sus líderes? Que estén en unas actividades continuas para que no tenga comunicación con el mundo exterior. Porque ahí se va a hacer control. O sea, si no, las iglesias brasileñas 3 cultos al día. 3 cultos al día. 3 cultos al día. Tú estás metido de lleno ahí, estás metido ahí, no sales de ahí. Y si no sales de ahí, no tienes oportunidad que alguien te diga, oye, pero ven acá, esto que tú me dices, eso no está en la Biblia. No, pero ¿cómo va a ser?
mi manual no dice eso. No, es que el el manual de énfasis, la Biblia. por ejemplo, en los grupos estos brasileños, Deseo Universal y Día del Amor, y no sé qué, dentro de esos grupos tú tienes un énfasis en lo emocional, en los milagros, y no hay nada malo en los milagros, creemos en la Biblia, creemos en los milagros, pero cuando la palabra y el énfasis en la enseñanza bíblica no está sujeto a cualquier viento de doctrina. La primera loquera que entra de orden doctrinal. Consideramos que existe irresponsabilidad, Racky, de someter a personas a lo que se llaman las terapias de regresión, mucho menos de forma grupal, y aún menos las terapias llevadas a cabo por personas no habilitadas para tales tratamientos. La irresponsabilidad es mayor cuando se traen niños a participar también de las mismas. Y no tenemos dudas que el traer a memoria los pecados pasados es un contrasentido con las promesas bíblicas, sea el pecado que se cometió hace 10 años o 20 años. O sea, mire lo que nos dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mire, mi hermano, si yo tuviera un récord de estar continuamente recordando las cosas malas que yo hice antes de convertirme a Cristo, yo no podría tener paz en mi corazón. Una de las bendiciones más grandes de ese verso, cuando a mí me lo leyeron por primera vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es que usted sintió ese lavamiento. Mire, todo el que se ha convertido a Cristo de verdad sabe lo que le pasó ese día o esa noche o esa tarde. La noche que yo me Mire, uno iba flotando. Bueno, la noche que yo me sentía liviano, limpio, sí, por primera vez en mi vida, y después por la noche me empezó a azotar el diablo acusándome de todo lo que yo había hecho y que yo no tenía perdón. Entonces el hermanito donde yo estaba quedándome esa noche me dijo, no, si la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, y me vino la paz de Dios. Entonces me va a decir alguien que yo tengo que volver al pasado mío, a sacar toda esa basura. Mire, el Señor, que prenda al diablo, me dijo con eso. El movimiento G12 es un variante de diversos modelos de crecimiento que existen en el mundo, con énfasis en números. O sea, con énfasis en éxito, mucha gente, ¿verdad? El programa G12, en breves palabras, una persona decía que era una marca basada en un método, un producto y un marketing dirigido pues al establecimiento de franquicias, de sucursales G12 en el nuevo mercado, ¿verdad?, de la fe. Ahora, ¿qué dicen ministros, líderes y concilios sobre el movimiento de los G12? Yo tengo aquí algunas cosas. Tengo una cita aquí de una proclama que tiraron la Convención General de las Asambleas de Dios en Brasil, que fue donde esto ha dado bien duro y ha causado estragos. Y mire lo que nos decía esta resolución de las Asambleas de Dios en Brasil. Cito: a veces aparecen en el escenario evangélico brasileño algunos movimientos de características eminentemente fluctuantes. En estos días, el más nuevo de ellos es el G12, que promueve sutilmente un nuevo estilo de vida cristiana, reflejado en la visión de éxito rápido y fácil, y de un crecimiento mágico y milagroso por la Iglesia a través de una supuesta revelación de Dios recibida por el líder del G12, que sueña en tener la mayor iglesia del mundo, haciendo así cualquier cosa para alcanzar sus intenciones de autopromoverse como el líder mundial interdenominacional, proponiendo un nuevo concepto religioso con cambios en la liturgia, en las buenas costumbres, en la doctrina sagrada, en el concepto real de la Iglesia de Cristo, en el lenguaje genuino de la predicación del Evangelio, en la conducta cristiana, en el comportamiento ético y estético del creyente, con una dosis excesiva de estímulos a la búsqueda frenética por prosperidad instantánea, liberación autosuficiente, unción mágica y perfección absoluta, valiéndose de desavisados e inocentes para esparcir sus herejías. Esto fue una proclama mucho más amplia, yo cogí un párrafo, de las Asambleas de Dios del Brasil. La Asociación Bautista del Salvador también se metió esto allí, tuvieron que hacer una reunión con todas las iglesias, y terminó pues con una resolución diciendo que repudiaban las herejías del G12, y que a pesar de que definieron su posición favorable al método multiplicación a través de células,
No obstante, rechazaron y repudiaron el movimiento G12 por sus prácticas heréticas. Sí, debe quedar establecido en sí de que lo bueno que tienen las células no se está rechazando. No. Aquí no se está hablando de que las células son del diablo, que son malas. Aquí lo que se está hablando es de una herejía que se reviste, como dice 2 Corintios 11:14, donde dice que como no es maravilla que Satanás se transfigure en ángel de luz, tampoco lo es que sus ministros lo hagan. Y que se basa en dos escrituras que tenemos que tener en cuenta. 2 Corintios 2:11, que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Y 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Así que no es que se está hablando aquí en contra de células. Se está hablando aquí de que dentro de la estructura de esta doctrina de los G12, pues existe la célula, pero no es la célula en sí el peligro, es el contenido de lo que hay adentro. Fíjate, Rasky, yo voy aquí a dar dos citas también de dos líderes. Y yo sé que, mire, esto está causando... Mira, nos llama y dice, que explique qué es G12. Bueno, o sea, pues eso es lo que hemos estado hablando durante toda esta hora. G12 es la organización. Y yo me imagino, porque tú mañana en la cadena de Clamor tal vez toques algo por encima de esto. Mire, dos citas más. Estos son de líderes en Sudamérica, que han sido también devastados, algunos líderes evangélicos, otros católicos. Esta persona dice lo siguiente, y lo cito: sin ninguna presunción con relación a nadie, porque no quería entrar en personalismo contra líderes, ¿verdad?, de los líderes fundadores de estos grupos. Y los encuentro, yo tengo una visión macro y no micro para decir esto. Tengo un programa de televisión y he recibido más de 3.000 cartas de testimonio y experiencias de personas que fueron a los encuentros, y también tengo declaraciones de pastores idóneos y de personas de mi círculo de relacionamiento que nos trajeron informaciones preciosas. Fuera de todo esto que acabo de afirmar, sin ninguna vanidad, porque tengo convicción de que todo lo que soy, tengo y hago proviene de Dios, tengo autoridad científica porque soy psicólogo clínico con especialización en el área de la psicoterapia del adulto, y lo que la mayoría de estos encuentros están realizando es una verdadera terapia con técnicas psicoterapéuticas muy peligrosas, donde personas sin ninguna experiencia ni capacidad para aplicarla trabajan con asuntos tales como regresión, cura interior y cura de memorias pasadas. Están confundiendo la gracia de Dios con psicología. Otro más dice lo siguiente, es una persona que actualmente está al frente del Ministerio Alfa en Miami. Dice, y lo cito: las prácticas del G12 presentan hechos que son contra las doctrinas bíblicas, como por ejemplo la regresión, donde las personas van hasta el vientre materno para recordar sus pecados y pedir perdón por faltas que ya fueron perdonadas, momentos de meditación, uso de música como forma de control, el juramento para no contar lo sucedido en el encuentro. Yo cuestiono el G12 y no acepto el modelo que ellos presentan. En el Brasil, muchas personas que participaron de encuentros y que revivieron su pasado, perdieron el sentido común y quedaron desestabilizados, y personas con ministerios se le dividieron. Otros pastores también de Sudamérica dicen: afirmamos que el G12 es un movimiento de perfil neopentecostal que han asumido prácticas esotéricas y muchos de ellos le llaman hasta espiritistas. Aparte de esto, los conceptos teológicos postulados por el G12, tales como sus creencias en cuanto a la revelación, el hombre delante de Dios, el pecado, la iglesia y otras doctrinas, no coinciden con las Sagradas Escrituras. Conclusión de esto, y digo conclusión de esto hoy, ¿verdad?, porque esto tiene tela para cortar. La Biblia dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El aporte divino para cumplir la gran comisión ha sido, es y será el Espíritu Santo. Y es la tercera persona de Dios la que convence de pecado a los hombres, y no necesita de regresión para sacudir los corazones de nadie. Y eso usted lo ha visto en los cultos. Eso usted ha visto un predicador, ha visto un evangelista, y gente hablándole al corazón, y gente llorando a lágrima viva, porque el Espíritu Santo lo redarguyó de su pecado. O sea, no es por la genialidad de las estrategias hechas por los hombres, ni por el poderío económico que los hombres tengan, que las almas se van a salvar, sino por el Espíritu Santo
de Dios. El príncipe de los pastores es Jesús. A Él le debemos todo porque para Él trabajamos. Ganar almas es indudablemente la prioridad número 1. ¿Cuál debe ser el método? La exposición de la palabra en su estado más puro posible. Y una vez las almas se ganan, ¿cómo vamos a hacer para retenerlas? No hay mejor forma que nutriéndolas por la palabra. Porque es la gente que se llena de la palabra y el conocimiento bíblico el que le permite a las ovejas resistir todo viento de doctrina. Cuando eso no se da, Rasky, lo que se puede dar es algo terrible. Estos movimientos ya se están dando, están corriendo la isla de Puerto Rico a lo largo y a lo ancho, mucha gente muy buena, incluyendo gente que uno aprecia muchísimo, están metiéndose en esto, y muchos de ellos no saben hasta dónde puede llegar un enredo de esta naturaleza y el efecto que eso pueda tener sobre muchas vidas. Si hay algo que me preocupa, y vuelvo a la introducción, antes de finalizar, nos quedan 2 minutos, es lo que dije en la introducción. O sea, ¿por qué están pasando estas cosas? Por la desidia y la ignorancia de muchos pastores, ancianos y obispos que están ocupando unos cargos y que están muy ocupados en muchas cosas que no corresponden y que como consecuencia de ellos no tienen ni el conocimiento de lo que es esto, no saben el alcance de esto y lo ignoran. Y como usted ignora algo, usted no puede vacunar a sus pastores y a su iglesia de algo que usted sabe que no sabe. Y el sello de credibilidad que se le da cuando un líder o líderes de la FRAPE promueven esto, que eso fue lo que pasó hace unos meses aquí. No vamos a mencionar nombres aquí, pero hubieron líderes destacados líderes de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, la FRAPE, dirigentes que participaron en esto. Ahora, vamos a ver si lo hicieron ingenuamente, si lo hicieron de buena fe, no sabemos, eso lo saben ellos. Ahora, el asunto es que al participar en esto, promovieron la credibilidad de esto, porque a mí se me acercó personas y me dijo, no, pero si fulano y fulano de la FRAPE estaban allí, lo promovieron. Líderes de la FRAPE estaban allí, lo promovieron. Entonces, esto tiene que ser de Dios. Entonces, si hubo mucha preocupación en el pasado por las doctrinas de Funk, que son nada comparado con esto, ¿sabe? Comparado con esto, porque esto tiene todo lo del misticismo, del frosting por encima para traer, pero lo que hay es destructivo por dentro. Si hubo tanto interés en aquel momento, a mí me preocupa que en este momento líderes prominentes de la Fraternidad Pentecostal, es decir, la FRAPE, hayan promovido esto, y yo le puedo hablar porque personas que estuvieron allí, me dicen, pero allí estaba fulano y Perenceo, líder prominente de la FRAPE, promovió esto. Ahora, si lo hicieron ignorantemente o engañado, yo no sé, el asunto... Nuestra responsabilidad es decir, que abran los ojos, que estudien estas cosas bien estudiadas, que cuando la gente le hable de que vayan por un encuentro y que esto es la visión celular y César Castellano, pues abran bien los ojos, porque no todo lo que brilla es oro. Y si estamos en el tiempo final, y el tiempo final va a estar caracterizado por el engaño, pues mucha gente, mire hermano, la gente no se va por una doctrina diabólica si sabe que es diabólica. O sea, nadie da un brinco de una iglesia pentecostal a caerle los brazos del diablo. El problema es que no va a parecer diabólica. No, por eso es el gancho. O sea, es gente pensando que esto va a traer una iglesia tan grande que va a unir el mundo entero, el cristianismo. Y entonces hay gente, ¿cuánta gente está orando por la unidad? Y dice, caramba, si aquí hay una iglesia gigantesca en Colombia de cientos de miles de personas, y si este movimiento está arropando muchas partes del mundo, pues la iglesia se va a presentar con una cara de unidad, de poder, de poderío económico. Mire, mi hermano, esa no fue la iglesia que Cristo vino a levantar. Y esto por lo menos es una introducción para que usted vaya analizando muchas de las cosas que corren por ahí, que proliferan por lo que tú dices, por a veces la bendición incorrecta que le dan personas a esto, que no conocen las profundidades y las interioridades de las prácticas de estos grupos. Y esto es una herejía. Y es una herejía. O sea, todo aquello que me diga a mí que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue ni es suficiente,
Mire, mi hermano, si alguno, dice Gálatas, le predicara a usted un evangelio diferente al que usted ha escuchado, que dice, anatema, caiga bajo la maldición de Dios. Bueno, no, vamos a hacer. Pero yo voy ya cerrando, sí, tenemos un culto ahorita. Bueno, vamos pero quisimos hacerlo, ¿verdad? Un espacio de 1 hora para que se pudiera grabar, y después tú lo puedes añadir. Vamos a abundar de esto. Bueno, hay un tiempito ahí, alguien que quiere ir al aire. Vamos a ver. Hello, está en el aire. Dios le bendiga, hermano Racky. Amén, ¿con quién hablo? Le habla Margarita Núñez, sierva del Señor. ¿De dónde me llama, Margarita? Es para decirle que ese tema que ustedes están hablando, yo pasé por esa misma situación, que me dijeron que tenía que pasar por un postencuentro, que tenía que ser 12, pero que cuando el Señor me inquietó a mí, que iban ahí en grupo, el Señor me inquietó y me dijo a mí, no vayas, que esto no es mío. Porque mi palabra no se vende ni se deja de interpretar en otra doctrina. Porque dice la palabra del Señor que el que le quite o le añada la palabra, ese es anatema. Y por eso yo digo, tengan cuidado cuando vayan a esos sitios, porque esas cosas no son de Dios. ¿Y te querían llevar a un postencuentro? Sí, tenía que pasar por un postencuentro, por un encuentro, y tenía que estar en un discipulado de 12. Y tenía que entrar en la regresión esa para atrás. Si no pasaba primero por eso, no puede ser miembro de la iglesia y tampoco me podía bautizar por ello. No, lo que estamos advirtiendo es un peligro, ¿sabe? Y ¿sabe? Lo que estamos diciendo es que, y no estamos diciendo que lo hayan hecho de mala fe, lo que pasa es que varios líderes de la FRAPE, de buena fe quizás o engañados, le han dado el sello de aprobación a esto. Pues yo, sinceramente, cuando yo me metí en oración, el Señor me inquietó a mí, y me dijo a mí, no vaya porque no es mío. ¿Y cómo? Esto no es mío. ¿Cómo fue que te introdujeron a esto? Pues yo fui de visita a un templo, entonces estaban hablando de que si tenía que, para uno ser miembro de la iglesia, tenía que bautizarse nuevamente, coger las clases, que si sí, que el bautismo, tenía que pasar por un postencuentro, un encuentro. Que el bautismo que habías tenido ya no era suficiente. Ajá, que no era suficiente, que tenía que volver a empezar de nuevo. Tenías que empezar de nuevo, esto es peligrosísimo. Por eso, porque dice que la palabra del Señor, yo para mi sentir, yo digo que nunca una persona que ya fue sumergida a las aguas bautizales, volver otra vez a las aguas bautizales, no, yo no creo ni ¿sabe? Cuando voy a Israel y hay hermanos que me piden que simbólicamente quieren bautizarse en el Jordán, yo ni hago eso. Yo digo, yo lo siento, se han enojado conmigo. Mire, si usted quiere tirarse ahí y un chapuzón, hágalo usted, pero yo no voy a hacer una ceremonia porque dice un solo bautismo. Exacto, porque un solo bautismo. Que nuevas criaturas somos en un solo bautismo. Después que tengamos el bautismo del Espíritu Santo, bautismo en agua, en su mención, ahí Dios está libertando todos nuestros pecados, y todos nuestros pecados fueron sacrificados en la cruz del Calvario, por esa sangre que fue revertida. Pero esto es una herejía, y lo triste de esto, hermano, es que hay tanta gente buena metida en esto, y están buscando, ¿sabes? Están buscando como pastos nuevos, y esto es un peligro, Yo creo que sería bueno que... Mi alma alaba a Dios, aquí yo siento la presencia del Señor y el Espíritu de Dios fluir. Sería bueno que muchas personas que hayan salido de esto, que hayan estado allí, lo testifiquen. En los tiempos postreros, que muchos apostatarán de la fe del Señor, oyendo doctrina de demonios. Claro que sí. Que muchos van a engañar oyendo falsa doctrina, y el candelero se habrá quitado de aquel que hable cosas que no sea de Dios, porque anatema es. Yo creo que para esta hora Dios tiene este ministerio de Radio Clamor aquí, porque nadie está tocando esto. Yo le digo sinceramente al hermano José Racky, hay tanta tela para cortar que si yo me siento con él de todo lo que el Señor me ha mostrado a mí, ay bendito, hay victorias grandes para el pueblo de Puerto Rico. Estamos despidiendo a Milton Picón, que se va como pastor. Pues Dios te bendiga, mija. Amén. Cualquier cosa, mi número es el 756. No lo dé al aire, déjelo por ahí para que lo dé en privado allá, ¿sabes? Bueno, vamos a quedarnos un ratito aquí hablando con el público. Hello, está en el aire. Sí, bueno, le habla la hermana Araceli López. Ajá. Y estaba viendo el programa porque verdaderamente siento una inquietud sobre este movimiento. Yo anteriormente he participado en el movimiento regular el Evangelio, estuve apartada y he vuelto al Señor, me reconcilié con el Señor en un movimiento de esto. Uh-huh. Pero que
yo tengo estudios de instituto y todo, y como que hay algunas cositas que me preocupan, hermano. Bueno, tú escuchaste toda la conferencia que se dio. Exactamente, estoy aquí hasta en el carro metido porque es donde único coge la emisora. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú vives? En Bayamón. Bueno, en Bayamón, óyeme, ojalá que se escuche mejor más luego. Estamos haciendo esfuerzos porque se oiga bien en todo el área metropolitana. Tenemos algunas áreas donde entra bien y otras que entra mal. ¿Dónde tú vives en Bayamón? En Jardines de Caparra. Jardines de Caparra. Oye, por ahí debe entrar bastante bien, no sé. Sí, pues en el tiene que poner una antenita, bien, pero en la casa y en el apartamento. Yo vivo... son estos radios digitales, un problema. Sí, yo entro por allí cerca, lo que tiene que ponerle es una antenita adicional al radio y te va a entrar mejor. En lo que nosotros podemos mejorar todo esto, va a tardar, pero estamos bregando. Amén, yo espero que sí. Pues mire, hermano, inclusive llamé a la líder del grupo donde yo me estoy reuniendo. Tenía que llamar a los pastores de la iglesia donde estoy reuniéndome y que oyeran el programa. Yo entiendo que hay mucho criticismo. Y son gente buena. Es de la visión G12. Yo sé, el problema es que mucha de esta gente no se dan cuenta hacia dónde los llevan. Y están cayendo en cosas que son... Porque si usted me dice a mí que yo tengo que empezar a pedir perdón por los pecados que yo cometí en el vientre de mi madre. Mi hermano, eso y volver de nuevo. ¿Y dónde está la sangre de Cristo? ¿Y dónde está eso es una... ¿Sabe el peligro de esto? El peligro de esto es que lleva a la negación de la expiación. El corazón mismo del cristianismo. Ya Dios te perdonó. Ya tú confesaste tus pecados, están perdonados. Eso es como los hermanitos que se pasaban. Yo fui pastor y tenía una gente que venían todas las noches al culto de oración pidiendo perdón por los pecados que habían cometido 20 años y todos los días pedían perdón por el mismo pecado. Y tú lo que decir, pero oye, ya Dios te perdonó. Me causó un poquito a mí hablar de mi experiencia personal, ¿verdad? Sí. Confusión me causa, todavía yo estoy asistiendo, esta noche voy a una celda y todo. Y me causa un poquito de confusión el hecho de que se puede confundir entre la exaltación del hombre como líder y no la exaltación del Señor, que es la que debemos continuar. No, y el peligro de esto es que, ¿qué dice Hebreo 11, 12 y 1? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Porque ¿qué pasa el día cuando la fe del hombre está tan puesta en un líder? ¿Qué pasa cuando empiezan a descubrir si el líder está corrupto, si el líder se desvió, si el líder se va, si se corrompió, si se perdió? ¿Qué hubiera pasado en el caso de cuando se descubrió lo de Jim Baker, descubrió lo de Jimmy Swaggart? Todas estas cosas que se fueron descubriendo, lo de William Branham con sus errores y sus revelaciones, lo de Oscar Candelario, lo de William Soto Santiago. ¿Sabe? Y nosotros no estamos aquí porque queremos hacerle daño a nadie. Lo que pasa es que, mire, en un ministerio como este, donde nosotros dependemos de las ofrendas de la gente, lo que hacemos es arriesgarnos a que ese grupo también nos caiga encima. Pero nosotros tenemos una preocupación, que si nadie lo hace, y a la atalaya viene el mal venir y no lo advierte. Y mire que lo hemos tratado con respeto, hemos dicho, muchos amigos míos. Hay que ser objetivo, y como se dicen muchos hermanos ahí, yo me considero una de esas personas buenas, personas buenas. Y líderes que están frustrados, que están buscando cómo mejorar la iglesia y han caído en esto. Y como dijimos, no, si usted nos oyó bien claro, no estamos predicando en contra de células. No, claro. Estamos predicando no sobre el frosting, estamos predicando sobre el ingrediente del bizcocho. Pues hermano, esperamos que el programa haya sido de bendición. Amén, así es, Pedro, gracias. Dios le bendiga, hermano. ¿Verdad? Y que vaya un poquito más a fondo y más al detalle, sí, vamos. sin controversia, ¿verdad? Pero que no, la verdad, y el que quiera creer bien y el que no también. Amén, Dios le bendiga, hermanito. Amén, Dios le bendiga. Bueno, estamos en tiempo extra, oiga, varón, hoy sí es verdad que me he botado aquí desde las 12 y pico de la día, tuve hasta las 4, cogí un recesito a las 4. Está bien, está bien. Cogí un recesito, regresé aquí con Milton a las 5 de la tarde. Muchos de ustedes van camino a sus casas. Este es Radio Clamor 89.3, su emisora de la gracia del conocimiento bíblico. Hello. Hello, ¿con quién habló? Dios lo bendiga, hermano Jackie. Amén, ¿con quién habló? El hermano Luis de Santa Isabel. Dios le bendiga, hermano Luis. ¿Nos está escuchando allá en Santa Isabel? Sí, en el radio, aquí en el trabajo. Y oye, ¿se está oyendo bien allá? Sí, se oye bien, en la radio se oye bien. Ah, bueno, pues si se oye bien la radio, está bien. Quiero felicitar el programa que están llevando hoy. Amén. Y es bien importante. Milton
tocó un punto ahí del líder, que se va a proclamar un líder mundial. Para G12. Sí, el problema es que el varón que está al frente de esto, que se llama Cecilia Destellano, lleva una ambición de tener una super iglesia mundial y ser él el cabecilla mundial de esta iglesia interdenominacional. Es una visión que tiene. La visión nuestra debe ser que la iglesia de Cristo tiene que crecer, pero no nosotros individualmente tratar de creer que vamos a tener la iglesia más grande del mundo, porque ahí lo que se demuestra es nuestra ambición personal, y detrás de eso hay motivos económicos, porque detrás de esto hay dinero. Sí, correcto. Y no hay nada en querer que la iglesia acá. Hermano Jackie, perdone que me interrumpa. Sí. Eso de bautizarse por segunda vez, no es la primera vez, porque Oscar Candelario, claro, cuando vino a Santa Isabel, a una iglesia pentecostal, y dijo que había que bautizarse nuevamente en el nombre de Jesucristo. ¿Usted se recuerda de eso? Sí, hay un varón de 100 años que persevera y todavía, que fue el único que no fue engañado. No, porque se recuerda que y el problema que tenemos, el peligro más grande es el engaño. Por el caso de Oscar era un ministro ordenado de la Iglesia de Dios Pentecostal, era el más respetado de todo. Sí, era el evangelista que movía masas aquí. Yo era estudiante del seminario entonces, y como yo me recuerdo que una noche el Señor me reveló que el tipo era un hereje, pero ¿quién me iba a escuchar a mí? Yo era un muchachito entonces. Yo era un nene del evangelio, y estábamos en una reunión. Ese es el problema de Dios, Marosaki, que al humilde no se le escucha casi nunca. No, y el peligro que hay, lo que yo vengo diciendo, el peligro que hay con esto, mira, que hay gente buena, decente, temerosa de Dios que están buscando en esto, no es que, ¿sabes? El problema es la enseñanza que hay más adentro. Entonces, el sello de credibilidad que unos cuantos líderes de la FRAPE le han dado con participar en esta actividad, hubo una actividad aquí donde hubieron, como se dice, que hubieron como 3,000 personas, y asistieron líderes de la FRAPE a esto, y... Ajá. No se sorprenda, si esos mismos líderes le hicieron una guerra a usted, que trataron de destruir el día del clamor, eso se unen hasta el diablo y tienen que unirse por amor al dinero. Que Dios tenga misericordia de ellos y que usted siga hacia adelante con Milton y que me repitan ese programa grabado otra vez. Esto se va a repetir, varón, se va a repetir. No, esto se va a repetir, en la semana lo repetimos, fíjense, esto lo vamos a repetir varias veces de nuevo. Pues Dios lo bendiga, hermano Jackie, para adelante. Y mañana en la cadena, aparte de repetir este programa, mañana en la cadena, yo voy a tocar este tema un poco. Pues amén, para adelante, hermano Jackie, en Cristo. Dios le bendiga, hermano. Bueno, esto es Radio Clamor 89.3. Mientras usted va camino a su casa, hemos estado tocando un tema bien delicado que sé que trae problemas para uno, pero si el atalaya viera el mal venir y no lo denunciara, ¿cómo no será culpable de la sangre de los que perezcan? Y esto no es asunto de atacar a nadie, ni insultar a nadie, ni ofender a nadie. Estamos hablando de una seria condición. Mire, yo le voy a hablar del caso mío. Cuando yo estuve en Colombia, el líder de esto tiene una emisora de radio. Ellos tienen una emisora de radio en Bogotá, quizás tienen más. Entonces yo acababa de traer unas profecías sobre lo que iba a acontecer, porque el pueblo colombiano estaba rechazando al Señor y la iglesia en una condición, y Dios me mostró lo que ha sucedido, el baño de sangre que ha sucedido, así tal como me lo mostró el Señor. Entonces yo caí grave. Dijeron que yo me había enfermado porque eso era como me había venido una maldición sobre mí mismo, y que yo lo que había traído era maldición a Colombia. Me cayeron encima y se empezaron a burlar de mí. De esos son los fundadores de este asunto en la radio. Empezaron a burlar de mí en la radio en Bogotá mientras yo estaba muriéndome en el hospital y yo tenía un radio ahí escuchando. Y a mí me dio tanta lástima, porque yo sé que son gente buena. Entonces ellos creen que todo lo que usted advierte proféticamente, otra palabra, si usted le dice, a este hermano le profetizaron, vino un profeta de Estados Unidos, el fundador de esto, a César Castellano, le profetizaron que iba a haber una tragedia, que lo iban a tratar de matar.
bajaron prácticamente del púlpito al profeta y cancelaron la maldición, porque eso había que cancelarlo, eso no podía ser, porque no se puede aceptar ninguna realidad que sea negativa, y hay realidades negativas que hay que enfrentarlas, porque si no, el profeta Jonás no sería profeta, ninguno de los profetas, ni Elías, ni Eliseo, ni ninguno de los profetas, ni la Biblia habría que votarla, ni Jonás, ni Noé, ni tampoco Lot, ni los ángeles que fueron ahí. Entonces ellos vienen y dicen, cancelamos la maldición que este predicador ha traído, y prácticamente lo botaron de la iglesia, lo humillaron y barrieron el piso con el americano que le advirtió a César Castellanos que iba a haber un atentado contra su vida. Hermano, hay que coger esta Biblia entera y entenderla, no es miedo, pero hay momentos que Dios nos revela las cosas que han de venir. El asunto fue que cuando hubo el atentado y le pegaron 4 tiros a César Castellanos, yo no sé cómo justificaron entonces todo lo que habían dicho. Dios vino y advirtió el peligro. Entonces luego, estas mismas personas en el día de hoy, pues, casi ni viven en Colombia, se pasan en Miami, yo no sé a dónde más, porque tienen miedo a que los secuestren, tienen miedo a que los vayan a matar. Yo viajo a todos estos países, hermano, traigo mensajes proféticos, me han tratado de matarme una vez, y el día que me vayan a matar, que me maten y se acabó el asunto, porque mi vida está escondida en Cristo. Pero ¿qué clase de evangelio es este que se está predicando, hermano? Y tiene sus cosas buenas, como dije, nothing against cells, nada en contra de las células bien organizadas y bien hechas, no hay nada malo, pero es todo el concepto que está detrás de todo esto, y las negaciones teológicas que hay, y la lealtad ciega a un hombre, y luego la secretividad de la secta, que ya se convierte en una secta. Aquí no hay que tener nada oculto. Dice la Biblia que lo oculto será sacado a la luz. Y este es el peligro de todo esto, y porque le amamos a ustedes, hermano. Yo sé que como esta hermanita que llamó, hay gente buena que están buscando, y mire, y también yo soy un defensor de la iglesia bíblica. Creo que es injusto caer encima, tratar de desarticular, destruir iglesias establecidas, destruir personas. Y ustedes saben bien que soy un enemigo del legalismo como del libertinaje, pero también soy un enemigo de tratar de hacerle creer a usted, pastor, que usted no sirve porque usted no tiene una iglesia de 10,000 o 20,000 personas. No todo el mundo va a tener iglesia de 10,000 o 100,000 personas. Y yo me encuentro la vez que yo llegué a San Miguel, en las montañas en San Miguel, en las montañas de Morazán, en la guerra del Salvador, y me encuentro con un pastor que vino de la montaña, tenía 50 hermanos, pero esos 50 hermanos eran sus 50 ovejas, que tenían un valor no numérico ni económico, eran almas que Dios había puesto en sus manos. Y yo sé que hay muchos pastores humildes que me están oyendo, que no tienen iglesias de miles de personas, pero son pastores, mujeres y hombres de almas, y venir y frustrarlos y crearle una devaluación es diabólico. Y no es que uno no quiera crecer, pero si lo único que queremos es crecimiento numérico, we are on the wrong track, estamos en el camino equivocado. Es como lo único, yo necesito dinero aquí, estoy en un maratoncito limitado aquí poco a poco para levantar fondos, pero como mejor puedo, pero no voy a vender mis principios. Mejor prefiero que tranquen todo esto y que lo quemen, que hagan lo que quieran, pero no voy a entregar mi fe, ni mi moral, ni mi principio a cambio de dinero. Yo pudiera ahora mismo someterme a cuantas cosas es, y el dinero fluiría aquí por montones, pero prefiero lo poco del justo que la riqueza de muchos.